Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Y bueno, pues ya estamos totalmente en vivo, en directo. Hoy lunes ya estamos en vivo, en directo, pues ya para ser exactos, 30 de abril, Día del Niño. Entonces pues vamos a arrancar porque hoy estamos totalmente en vivo. Gracias a todos los que están en este momento enlazándose con nosotros, a todos los que van a estar en las diferentes repeticiones. Hoy estamos en lo que es este día festivo para muchos, en las primarias, en los kinderes, y bueno, pues vamos a arrancar. Hoy tenemos un programa muy especial para ti, así es que pues el teléfono en cabina es el 0155 76 nuevamente 0155 76 51 29 16. Va de nuevo, 0155 76 51 29 16. Bueno, pues vamos a estar aquí contigo transmitiendo este rato que vamos a estar aquí contigo. Bueno, pues adelante, mi estimado doctor David, en esta tarde, pues adelante. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de Visión Colectiva Radio y sobre todo pues a través de este programa que se llama Cuidando tu Salud. Y sobre todo, fíjense que cada vez que nosotros entramos al aire y hablamos sobre un tema, son temas importantes, temas que de alguna manera se han estado viendo dentro de nuestra familia. Pero antes de que veamos todo eso y antes de que veamos a nuestra invitada especial para que nos pueda hablar sobre el tema, sí, porque el tema se llama Síndrome del Cuidador Quemado. Y esto, antes de empezar, vamos a ver a través de un pequeño video, de qué se trata. ¿Están de acuerdo? Vamos. Adelante, cabina. Todos los días nos vemos enfrentados a que algunas de nuestras mamás o de nuestros cuidadores reciban la noticia que tienen un niño con alguna condición de discapacidad o que por un accidente o una enfermedad queden con algún tipo de limitación y automáticamente ellas pasan a ser también cuidadoras. Tenemos una enfermedad que se llama el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es cuando una persona tiene que dedicar todo su tiempo al cuidado de otra y por ende puede dejar de lado su cuidado propio. El síndrome del cuidador son patologías o nos damos cuenta de diferentes síntomas desde la parte emocional y desde la parte física. Entonces lo que hacemos en el instituto es un curso que se llama La Ruta del Cuidador, en el cual intervenimos a las mamás para que ellas aprendan cómo ser cuidador sin que se vea afectada su salud. La idea es que las mamás sepan que como cuidadoras tienen derechos y tienen deberes, que deben sacar tiempo para ellas mismas, que tienen derecho a tener una vida común y corriente, a hacer redes de apoyo, a pedir ayuda y no solamente centrarse en el niño o en la persona que están cuidando, porque esto les va a generar a futuro
problemas físicos o problemas emocionales. Lo que hacemos es apoyarlas durante el momento que reciben la noticia, mirar cómo les podemos ayudar, darles diferentes indicaciones desde la parte de terapia sobre la patología que tiene el niño, de tal manera que ellas aprendan a posicionar los niños, aprendan a decirles cosas y aprendan cómo interactuar y llevar una vida feliz con sus hijitos. Regresamos nuevamente contigo. Espero que este video nos sirva para pauta para empezar a hablar sobre el tema, pero quiero de alguna manera darle las gracias a la psicóloga que está con nosotros en este caso, porque ella ha estado con nosotros en varios programas y en este caso nos va a decir cuál es el síndrome del cuidador quemado. La licenciada Leti Castillo. Muchas gracias. Es igual nuevamente reiterarles el agradecimiento acerca de la invitación. Nuevamente reiterarles pues el agradecimiento para esta invitación y pues el poder compartir este tema acerca del cuidador quemado. Casi siempre nosotros hemos tomado la palabra de cuidado como una función, incluso como una función específica acerca del rol femenino, pero en este caso prácticamente pues como tal, este término acerca del cuidador más bien lo estamos refiriendo a aquella función que toma cualquier persona que puede ser pues un familiar que está cuidando a alguien que tiene un padecimiento con una enfermedad crónica degenerativa, o como en el video también se mencionaba, a lo mejor el que un niño haya nacido con una condición especial, con alguna dificultad como un síndrome de Down u otros, que van a generar precisamente un estado de vida crónica. Entonces, ahí nos estamos refiriendo precisamente a lo que son cuidadores primarios y básicamente los vamos a encontrar en lo que es la familia. Pero en el caso de otros tipos de cuidadores, por ejemplo, son los que se dedican al cuidado de la salud. Por ejemplo, en este caso, cualquier personal que atiende o que asiste en una institución pública o incluso particular de la salud. Por eso quizá incluso ahorita podríamos ir determinando un poco algunos ejemplos, pero es muy común que incluso como en los chascarrillos surja el término de que la enfermera es una persona neurótica, ¿no? Pero si nosotros revisamos realmente qué está pasando con esa enfermera, pues es muy probable que ella esté pasando por como tal un síndrome del cuidador profesional quemado, ¿no? Que en algún momento, como ahorita vamos a ir desglosando el término, cuando hablábamos de quemado se refiere a un término que también se ha estado manifestando en lo que es el burnout, ¿no? El síndrome del burnout. Y ese casi siempre lo referimos a lo que son los trabajadores. Ahí no decimos si es una ama de casa, como puede ser, o una persona que se dedica a la limpieza y demás. También puede ser pues un ingeniero. Realmente aquí en el caso de la enfermera pues realmente se ve implicada pues como tal su bienestar. ¿Por qué? Porque además de dedicarse a su trabajo, también se dedica a cuidar de otro. Eso es. De alguna manera siempre, no nada más los profesionales tienen este problema, también claro, en la familia, pero ahorita nos vamos a dedicar un poquito más al profesional porque la verdad es un estrés, simplemente el que estés con un paciente es un estrés porque no estás jugando con su vida. Una vacuna, al prescribir un medicamento y esto con el tiempo se va dando o tarda años. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que puedan tener este síndrome? Como tal, bueno, también podríamos aclarar un poquito previo a que un síndrome no es como tal una enfermedad, no es como tal un trastorno, ¿no? ¿Y esto por qué lo manifiesto? Porque si hay un malestar, pero que todavía la persona puede ser funcional en su trabajo. Por ejemplo, hace un rato volvíamos al caso de la enfermera o de cualquier otro. Puede seguir yendo a su trabajo, pero ya muestra un cansancio, muestra un desgaste, su actitud ya no es de cuidado, ya no es de atención. Entonces, en este caso, cuando las personas decimos cuánto tiempo puede manifestar este tipo de síntomas, pues básicamente tiene que ver con su exposición. Algunas personas, por ejemplo, lo hemos visto, trabajan un turno matutino en una institución, en el vespertino también, y algunos hasta también trabajan días feriados y también fines de semana. Entonces, su exposición para ellos pues va a ser mucho más acelerada que una persona que probablemente solo trabaje un turno y trabaje de lunes a viernes, pero también tiene que ver el tipo de paciente a atender.
Por ejemplo, las personas que padecen enfermedades crónicas como cáncer o alguna del trastorno mental, pues realmente su nivel de exigencia de cuidado, y que de hecho es como parte de lo que ahorita vamos a ir viendo, va a exponer mucho más al cuidador a desarrollar este síndrome. Eso es. Entonces, la persona que de alguna manera, aparte de que está en su casa con un estrés, luego se va al hospital o a la clínica, de alguna manera está pensando. Ahí me ha tocado ver en el metro, en el camión, aparentemente están ahí, pero su mente está volando. Es gente que en un momento está preocupada tanto de su casa como de su trabajo. Y de alguna manera esto está haciendo que llegue a un estado de estrés demasiado grande para poder tener pues entrar dentro de un síndrome. Claro. Mi pregunta ahorita es, no nada más, ¿qué pasa con aquellas personas que a pesar de que tienen este síndrome siguen trabajando? ¿Qué les puede ocasionar? Pues en este caso la importancia de hablarles de este tema precisamente es que un síndrome como tal, decíamos, no es una enfermedad, pero no exenta que desarrollemos alguna, ¿no? Por ejemplo. ¿Síndrome es un conjunto de signos? Exacto, sería un conjunto de signos y síntomas. Por eso también veíamos que, por ejemplo, en este caso, la persona que empieza a manifestar este síndrome, pues sí nos habla acerca como de un cansancio físico como tal, pero también nos habla de un cansancio mental, por ejemplo. Un poquito como desglosando, algunas personas cuando vamos a algún hospital y que vemos que el familiar ya tiene mucho tiempo internado y que a lo mejor su pronóstico pues realmente es malo, uno observa por ejemplo el familiar y observa cómo el familiar se refiere hacia su propio padre, madre o a quien está cuidando, como con cierto descuido, con cierto regaño, con enojo, ¿no? Y uno dice, ay, qué mal hijo, ¿no? ¿Por qué está tratando así a su padre? Pero en este caso precisamente el tiempo que ya lleva de cuidado más el grado de cronicidad de la enfermedad, pues claro que en algún momento va a tener este desgaste tanto físico como mental e incluso emocional. Y también en ese sentido, por eso hace un rato comentábamos, ¿por qué empezar a trabajar esta parte? Porque quizás se observó un poquito más este trabajo del cuidado de la salud del cuidador en lo que es Europa. ¿Por qué? Allá como tal, si nosotros tenemos un tanto de evidencia, podemos notar que el envejecimiento poblacional sucedió ya pues hace algunos años. Caso contrario aquí apenas lo estamos ya viviendo. Y lo que empezaron a notar ellos fue precisamente que quizá cuando el familiar llevaba a su padre a la consulta, de repente decían, bueno, sí, yo estaba atendiendo al papá, pero ahora resulta que en este caso pues el hijo ahora ya muestra síntomas depresivos, ¿no? Muestra ansiedad, muestra a lo mejor angustia, muestra crisis de pánico, muestra niveles de estrés altos. Entonces, ¿qué empezó a pasar en esos sistemas de salud? Que ellos empezaron a notar que no estaban trabajando precisamente para prevenir la salud del cuidador, y ahora en lugar de tener a un enfermo, en este caso en la institución, tenían a 2 por asistir. Eso obviamente en el sistema de salud pues implica mayor gasto y mayor pues trabajo como tal. Acá entonces lo que se está proponiendo precisamente, y un tanto retomando pues ya como esa información que se tiene, inevitablemente vamos a vivir el problema del envejecimiento poblacional. Y así como hace un rato lo comentaba usted, precisamente en el metro comenzamos a ver que pues ya nuestra población ya es más de la tercera edad, que requieren más cuidados, más asistencia, y que de repente pues no van a haber quizá los recursos necesarios. En este caso precisamente, ¿por qué ahora trabajar para cuidar al cuidador? Porque generalmente cuando existe un cuidador, él es quien puede proveer sí el cuidado físico o incluso el cuidado económico. ¿Qué pasa si el cuidador se enferma? ¿Quién va a sustentar los gastos del familiar? ¿Sale? Entonces, esta cuestión acerca de poner este tema a la mesa básicamente es para prepararnos, porque precisamente estábamos viendo el problema del envejecimiento poblacional. Y actualmente se dice, esperaríamos que nuestra población tenga un envejecimiento sano, pero para cómo vamos, la forma de trabajo, la forma de ritmo de vida, pues realmente dificulta mucho esta situación, más cuando las personas no tenemos información, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor uno podría decir, la información como de qué sirve, ¿no? Pues sirve de mucho, porque precisamente nos amplía el panorama y nos da la posibilidad de empezar a utilizar ciertas estrategias. Sí, de hecho, muchas veces, volviendo a lo del caso del micro,
pero también hay personas que últimamente se han desesperado con las personas ancianas. A veces al principio se ve que lo hacen con tanto amor, con tanto cariño, pero al pasar del tiempo se desesperan con ellos. Son las personas neuróticas de las que tú hablabas al principio, empiezan con una neurosis que al principio todo amor, todo corazón, y ya después se interrumpe, se acaba. ¿Qué es importante cuando vemos a una persona así? ¿Qué tenemos que hacer para poderle ayudar tanto a la persona anciana como a la persona que está como cuidador? Pues aquí básicamente el punto primordial, y como al rato se va a desarrollar, es poder saber que la persona que está recibiendo los cuidados no es una persona como tal incapaz de poder desarrollar alguna acción como tal para su propio cuidado. ¿Por qué lo comento? Porque dentro de todas las enfermedades crónicas siempre habrá algo que el familiar pueda asistir. Por ejemplo, en este caso, si pensamos en un probable Alzheimer, cuando se identifica a lo mejor en un término oportuno, a lo mejor la persona aún puede cambiarse, puede darse de comer, puede bañarse. Si la familia no tiene la información necesaria, puede que en algún momento desarrolle como un sentido de sobreprotección. Y probablemente esa sobreprotección va a llevar a que la persona deje de tener esos propios autocuidados. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una demencia que en su momento va teniendo un olvido progresivo de los procesos incluso básicos, como comer precisamente. Entonces, ¿qué es lo que va a facilitar para la persona que vive con Alzheimer? Pues no podríamos decir su recuperación, pero sí su estabilidad en la mayor parte de lo posible, que siga ejecutando ciertas acciones a su capacidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que facilitar? Uno, que la persona con Alzheimer tenga los recursos oportunos para poder seguir llevando a cabo su autocuidado, y el familiar poder entender que la sobreprotección, más que ayudar, puede generar un mayor grado de progresión de la enfermedad. Y una persona sobreprotectora llega el momento en que si no hay nadie que lo esté apoyando, si está a las 24 horas al pendiente de un enfermo, pues lógico, sí, es como estar encerrado, psicóloga, estar encerrado en un cuarto, se siente así el pánico muchas veces. Puede ser pánico al estar atendiendo a una persona. Sí, y lo que vamos a ver precisamente es que cómo comienza a desarrollarse todo esto acerca de la ansiedad, ¿no? Precisamente acerca de su irritabilidad. En algún caso, precisamente como vamos a también ir conociendo, las personas no somos como somos porque sí. O sea, realmente hay como todo un antecedente, tanto de crecimiento, de desarrollo, de cómo nos educaron y también de qué se nos está exigiendo hasta este momento de la vida. En este caso, precisamente, yo nada más quisiera hacer como una breve acotación acerca de el vivir con estrés. La mayor parte del tiempo las personas decimos, yo no quiero estar estresado, pero a veces no observamos qué de lo que yo suelo hacer de manera cotidiana fomenta este estrés. Aún así, habría que desmitificar que el estrés es malo. ¿Por qué? Hay una categoría que se le llama diestrés acerca de que nos dice que el estrés puede ser algo positivo, es decir, te facilita o te activa para tomar ciertas acciones oportunas. Por ejemplo, si tú estás cruzando la calle y en ese momento ves que viene un coche, pues claro que vienes sintiendo ese estrés, pero tú puedes entonces o correr para tratar de librar el obstáculo, o te regresas, o incluso algunas personas se paralizan. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que esa fue una forma en que el estrés los llevó a tener una acción. Puede ser positiva y negativa. Exacto. En este caso, el tener la situación de estrés hacia esta persona, pues la verdad es que puede paralizar, porque me llamó la atención, puede paralizar el momento de estar con esta persona, y esto provocar, o sea, tú decías, ya no vamos a tener un enfermo, vamos a tener dos, ¿sí? Y esto puede caer también en cama. Claro, pues de hecho, por ejemplo, en este caso también si hablábamos en cierto sentido de lo que es la depresión, ¿no? Algunas personas llegan a un grado severo de depresión que efectivamente los lleva a una disfuncionalidad, ¿no? Entonces, por eso presentar este tema acerca de cómo, por muy buen hijo, por muy buen familiar que quiera ser, creo que una de las cosas que tendríamos que tener aquí en cuenta es no puedes abandonarte, ¿no? Por cuidar a otro.
O sea, también implica ese grado de responsabilidad, y lo marco así porque en muchos momentos, de repente, cuando precisamente el propio cuidador asiste a su consulta y el médico en turno le pregunta por qué no lleva a cabo las indicaciones, por qué no toma su medicamento, por qué no sigue la dieta, ¿no?, que necesita, en automático dice, es que tengo que cuidar a mi familiar, ¿no? Entonces ahí estamos viendo precisamente cómo pues está fomentando el descuido y la enfermedad, ¿no? Entonces creo que ahí por eso sí es bien importante recordar que cada quien es responsable de su salud, y que cuando somos cuidadores pues estamos promoviendo o estamos facilitando el cuidado de la salud del otro, pero sin descuidar la salud personal. Es decir, entonces hay que tener cuidados con nuestros pacientes, pero no descuidarnos nosotros, porque nuestra cultura, tú lo acabas de decir, realmente nuestra cultura nos enseñan a ser sobreprotectores, ¿sí? Y más si vemos una persona que no puede fácilmente salir adelante por sí misma, esto hace, ¿sí?, que lo sobreproteja. Allí empezamos a tener el error. Claro. ¿Sí? De hecho, ahorita esto que me comparte me recuerda una breve anécdota. Aquí en el Estado de México circula un transporte que se le llama Mexibus. En cierta ocasión iba yo con una amiga y me decía ella, vimos como una mujer, venía en silla de ruedas, y me decía ella, vamos a ayudarla. Yo tenía en ese momento problemas con lo que es la columna y la cintura, entonces yo le dije que pues que me disculpara, pero que realmente yo no podía ayudarla, ¿no? Además me parecía que por la forma en que ella estaba en el andén, ella es una persona capaz de moverse, o sea, tiene esa habilidad, probablemente haya asistido a un curso o solita lo haya desarrollado, como para manejarse, ¿no?, precisamente dentro de un transporte público. Y ella estaba como un tanto ansiosa, pero le dije, bueno, yo no puedo decirte que no lo hagas, pero yo no puedo hacerlo en este momento. Y vimos cómo la persona pues tiene esa habilidad, ¿no? Ella sube sin problema al Mexibus. Entonces, esta parte acerca de la sobreprotección también en muchas ocasiones tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿lo hago por ayudar al otro o lo hago porque eso me ayuda a mí a no sentirme ansioso? Así es, porque nos han enseñado mal lo que es una responsabilidad, porque confundimos una responsabilidad con una sobreprotección, ¿sí? Y hasta donde lo que tú estabas diciendo, doctora, muchas veces tú estabas hablando de tu caso, estás lastimada de la cintura, no puedes hacer cosas que no puedes, pero aún así hay personas que sí lo realizan, ¿sí? Como dices tú, ¿será sentimiento de culpa? Pues para algunas personas puede que lo estén viviendo así, y precisamente así como luego lo vemos dentro de los cuidadores, porque en muchas ocasiones esa persona en específico se quedó con ese error. Yo cuando trabajo este tema con los pacientes, generalmente en terapia de grupo, yo les digo, es que no es como tal que alguien haya entrado y como en el ejército de antaño, ¿no?, que venían y era el que sacaba la bolita negra, ¿no? O sea, no pasó eso, tú tienes este error por una situación en particular. Algunas personas es porque tienen la tendencia a, esto es un reto para mí y yo puedo con los retos, ¿no? Entonces échamelo, ¿no? Son personas como muy luchonas y a lo mejor esto lo ven como pues un reto más. Pero hay otras personas que a lo mejor más bien caso totalmente opuesto, son personas que nunca han tomado una decisión en la vida y que más bien lo que hacen es que en ese momento no externan, no opinan y todos los demás le dicen, ¿sabes qué? Pues como tú eres la que no trabajas, como tú eres la que esto, te damos el dinero y tú te quedas. Y la persona no dijo que no. O bien también hay algunas otras personas que efectivamente buscan como a través de eso resolver algún conflicto pasado. Pero incluso pongo también esta otra situación. ¿Cuán difícil puede ser para una persona que a lo mejor tenga una mala relación con mi mamá, por ejemplo, y resulta que yo la tengo que cuidar? Porque soy la única posible, a lo mejor la única mujer de esta familia, y me toca por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces ahí le agregamos un extra de estrés, un extra de enojo acerca de la situación. Se enojan con ellos mismos, se enojan con el paciente, se enojan con la familia. Y llega el momento en que lo hacen, pero ya no lo hacen con cariño. Claro. Ya no lo hacen con cariño, ya lo hacen con enojo e inclusive empiezan a hablar de la gente. Claro. Aquí también vemos cómo la persona puede vivirse con frustración, ¿no? Acerca de qué. Pensémoslo así, en la mayoría de los casos cuando hablamos de una enfermedad crónica degenerativa, no es algo que va a curarse a lo mejor en una semana. En muchas ocasiones son procesos que más bien van a ir de poco a poco en ese deterioro
Entonces, en este caso, la familia casi siempre puede estar pensándose como responsable, pero en muchas ocasiones hay diferentes tipos de familias con diferentes conflictos que en muchas ocasiones incluso la persona termina a los cuidados, pero de alguien como un vecino, o sea, ni siquiera es familiar. Llegan de esa manera. ¿Qué síntomas son los que están de alguna manera se van presentando? Pues básicamente los que vamos a estar viendo son como del espectro de la ansiedad y del espectro de la depresión. Por ejemplo, en este caso, hablando de la ansiedad, lo que es la desesperación, la irritabilidad, la falta de concentración, también en algún momento, pues, ideas que son como persistentes acerca de lo que debe de hacer. Y esto en algún momento genera mucho conflicto también porque pocas ocasiones, pero si por alguna causa el cuidador se tenga que desapegar del familiar y tiene que encargarlo con alguien más, hay muchas ocasiones que de repente al regresar a casa notan que ese otro que cuidó hizo las cosas de manera diferente, y a veces el propio familiar el cuidador se siente como criticado acerca de tú lo hiciste diferente porque piensas que yo no hago las cosas bien, ¿no? O se molesta porque cree que están haciendo las cosas de manera indebida, ¿no? Y entonces comienza también hablando como tal, no es un síntoma, pero sí es una característica donde el cuidador, precisamente bajo su ansiedad, comienza con ciertos pensamientos persistentes acerca de nadie lo va a cuidar como yo lo cuido, ¿no? Y entonces también se encadena precisamente a que solamente ella puede ejercer este rol. Esto lo podemos ver muy seguido en los hospitales cuando la familia se turna para cuidar al paciente. Sí. Inclusive, te digo, al principio están todos unidos y empieza esa guerra, ¿no? Yo sí puedo, tú no puedes, no lo hiciste como yo hubiera querido, ¿no? Claro. Y también, bueno, si hablábamos como tal de los síntomas depresivos, podemos ver precisamente que las personas pueden empezar a presentar aislamiento, pueden tener también como ideas de devaluación, críticas constantes hacia sí mismos, puede ser también esta tristeza, esta frustración de que ellos no son capaces de resolver la enfermedad del paciente, cuando eso pues en muchas ocasiones ni siquiera es papel de él, a veces ni siquiera lo puede hacer un médico, o sea, ya es totalmente diferente el asunto. Pero también puede que la persona, eso es como lo más extremo, ¿no? Que puede llegar también a tener como ciertos sentimientos de culpa y en algún momento incluso como ideas de muerte. Hasta ese grado. Exacto. Puede llegar, sí. Hasta la muerte. Sí, aquí yo les decía hace un rato, porque hay que tomar en cuenta que la organización familiar va a ser bien importante, porque imaginemos que la persona que se turnó, le tocó o se designó para ser el cuidador, tuvo que interrumpir todos sus planes, la escuela, el trabajo, la familia, la pareja, una boda, los hijos, o sea, todo esto precisamente le llevó a cambiar totalmente su plan de vida sin que ella lo decidiera. Entonces, esos temas sí pueden llevar a una persona precisamente a desarrollar una depresión, pero además viene como otro conflicto, un conflicto interno, porque la persona puede decir, yo no me puedo permitir sentirme mal porque yo tengo que estar bien para el otro, pero sin embargo hay muchas ocasiones que no está en el control de la persona no deprimirse, ¿no? Esto también puede llevarse a la situación de pareja, cuando muchas veces la mujer, por lo regular, siempre es sobreprotectora. Sí, a veces se toma otro rol. Puede llegar un momento en que se enoje la mujer, se enoje y entre una frustración, es que yo te estoy cuidando, es que yo te estoy ayudando y tú no pones nada de tu parte. Sí, sí. Y hay conflictos, se dan conflictos, inclusive separación. Sí, claro. Pero aquí también vemos cómo precisamente todo esto viene a ser juzgado precisamente de manera social, porque podría uno decir, bueno, yo ya hice lo suficiente por ti, ya te cuidé y tú no quieres recuperarte, ¿y qué pasa si esa mujer abandona al hombre enfermo? ¿No? O sea, en automático viene todo el juicio y la crítica de los demás, incluyendo los hijos, donde dicen, ¿cómo abandonas a mi papá ahora que está enfermo? ¿No? Entonces viene otra vez este grado de frustración, de tristeza, de culpa, ¿no? Entonces, por eso precisamente nosotros cuando vemos estos temas recomendamos precisamente que la persona sí se interese por quien está cuidando, pero que no abandone su autocuidado, incluyendo la salud emocional.
ayudarse a sí mismo, porque muchas veces es cierto, es como cuando en dental tienes que cuidarte tu boca, tú personalmente, tienes que hacer cosas por ti, y a veces estamos esperando que otros hagan las cosas por nosotros. Definitivamente sí es un tema muy fuerte, pero que realmente lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántas personas vemos con este síndrome, sí? Ya lo decías, por el trabajo, ya decías que porque de alguna manera estar cuidando a un enfermo y no se han dado cuenta, ¿sí? Pero sí explotan, porque explotan con los demás y explotan con el paciente mismo, ¿sí? Y pudiendo un momento dado relajarse, aquí es donde tiene que entrar el quite la familia. Sí, exactamente. De hecho, bueno, pues si nosotros pudiéramos hacer como esa sugerencia acerca de una organización familiar, veríamos que todos pueden trabajar. ¿Por qué? A lo mejor efectivamente hay alguien que no pueda trabajar con un cuidado físico, pero sí con el cuidado económico, o ¿qué tal si a lo mejor tú trabajas de lunes a viernes, pero sábado y domingo tienes la posibilidad de dedicar un día a lo mejor a cuidar al otro, ¿no? Pero por eso decíamos que sí es un trabajo bastante integral que se tiene que hacer, porque también eso sucede, a veces realmente alguien quiere ayudar al cuidador, pero el cuidador es el que no se quiere desapegar, ¿no? Entonces, por eso sí es como integrar, ¿no? Totalmente el trabajo. Ese es otro tema, los apegos. Exactamente. Los apegos es otro tema que pronto lo veremos por aquí, doctora. Pero que de alguna manera ese problema del apego muchas veces está ya decíamos, desde la cultura, desde una familia, desde el papá, la mamá, te casas y seguimos con el apego, ¿sí? Pero llega el momento que nos sentimos tan unidos, ¿sí? Pero es un apego enfermizo, ¿sí? Que puede llegar a estar y nos puede lastimar, porque en ese momento dicen, es que ya cambiaste. En poco tiempo ya cambiaste porque me estás cuidando, ¿sí? Nos hemos encontrado gente que nos pregunta, es que todo lo estaba haciendo bien, hoy entiendo el síndrome. ¿Por qué? Porque ha llegado la gente y nos ha dicho, es que yo lo estaba atendiendo bien y de repente no sé qué pasó, ya no quiero estar ahí, ya a un momento dado ya me harté, ya me cansé, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, o el profesional qué debe de hacer con estas personas? Claro, pues una forma de trabajar con ellos precisamente es poder, una, acercar esta información, y dos, también es empezar a hacer sugerencias acerca de ciertas herramientas que va a necesitar el cuidador. Una de ellas es precisamente tener un apoyo, una red como tal. Algunos le llaman grupos terapéuticos, pero también puede ser un grupo de autoayuda. ¿Esto por qué lo comento? Porque quizá la experiencia que yo tengo cuidando a mi familiar no la tienes tú, que acabas de enterarte que tu familiar tiene el mismo padecimiento. Entonces, cuando tenemos ese tipo de redes de apoyo, facilita que los cuidadores tengan esa posibilidad de interactuar con la enfermedad y con el paciente. Yo también precisamente hace algunos años empezamos a trabajar este tema en Chimalhuacán precisamente, y algo que vimos en uno de los talleres fue que las personas decían, bueno, yo me percato realmente de todo lo que me está pasando a mí, pero una de las cosas que más me genera preocupación es no saber ni siquiera cómo movilizar a mi paciente, ¿no? En ese caso estábamos trabajando con personas que no tenían movilidad física, entonces de repente decían, pues es que ni siquiera cómo lo voy a bañar si ya no lo puedo meter a la regadera, cómo lo paso de la cama a la silla, mucho tipo de situaciones así que uno diría, pues es que no es enfermero, ¿no? O sea, como que tú no tendrías posibilidad de adquirir este conocimiento, pero actualmente vemos que la necesidad te lleva como tal a tener que buscar ese tipo de información. Entonces, también nosotros como profesionales de la salud, nosotros sí tenemos a lo mejor esa formación, ¿no? Precisamente que fue académica, y que nosotros podemos facilitar esa información para que ellos pues se sientan más seguros del cuidado de su familiar. En el momento que nosotros veamos una persona que tiene de estas características, síntomas, tenemos que canalizarlo directamente con un profesional, en este caso con un psicólogo, un terapeuta, ¿sí? Que de alguna manera esto les va a ayudar, esa atención, esa relajación, porque me imagino que es primero relajarlos, tranquilos, ¿sí?
porque muchas veces en ese estrés, tú hablabas algo bien importante, dentro de que te quedas dentro de un hospital, me tocó apenas, ¿sí? Estaba cuidando a mi paciente, es mujer, yo hombre. En ese momento pues tenía inconsciencia y de alguna manera yo quería atenderlo lo mejor que se podía, ¿sí? Pero a mí fue muy frustrante, para mí muy frustrante porque yo quería pues hacer muchas cosas, ¿sí? Y a veces no se puede. Y sí, salí muy, la verdad, les soy honesto, salí un poco así, cabizbajo, ¿sí? Hice lo que más pude, pero sí llega un estrés y eso te lleva también a no dormir. A mí me pasó eso. ¿Sí sucede eso? Claro, dentro de esto también de los síntomas que veíamos, pues las alteraciones del sueño. Constantemente vemos personas que a lo mejor ya presentan insomnio. ¿Por qué? Porque quieren ir a verificar que su familiar está bien, ¿no? Por ejemplo, o algunos dicen, es que no puedo dormir tanto tiempo porque él necesita tantas cosas, ¿no? Entonces, igual esto junto con los pensamientos constantes, persistentes acerca de cuidar al otro, ¿no? La preocupación excesiva como tal. Puede ser a otro o a otros, en este caso la persona que se hace cargo de la familia, sí, hace falta dinero, hace falta situaciones materiales y por eso de alguna manera pues está, a lo mejor no está pensando en ese momento, pero sí su inconsciente y lo hace despertar. Claro, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo? Claro, pero también recordemos que en este caso las alteraciones del sueño no solamente es el insomnio, también puede ser que la persona empiece a desarrollar una hipersomnia. Entonces, nuevamente como que adjunto esta parte con como la opinión pública, ¿no? De, oye, ¿cómo es posible que esta persona son las tantas horas de la mañana y no se ha levantado y no ha atendido a su familiar, ¿no? Pero a lo mejor ya está pasando precisamente por una depresión y entonces está pasando mucho tiempo dormida. Eso es. Está, aquellos que no dormimos, pues de alguna manera tenemos que acercarnos a un psicólogo. Pero también hay otras situaciones que se dan. El cansancio, tú hablas del cansancio, es un cansancio físico. Claro. ¿Sí? De hecho, en muchas ocasiones esta parte es como, a veces como curiosa, porque uno de repente va a visitar al familiar y dice, oye, te veo cansado, y a veces la persona ni siquiera tiene ese referente personal, ¿no? ¿Por qué? Porque está con la exigencia de tengo que hacer cosas, ¿no? Pero sí llega a esta situación cuando ya se percibe harto, ahí es donde sí ya siente el cansancio, pero de eso pues ya tuvo que haber pasado un tiempo expuesto en donde sus principales, en este caso incluso necesidades, están siendo como dejadas de lado, como el dormir, el comer, por ejemplo, lo que es también la diversión o el esparcimiento. Uno podría decir, ¿por qué es importante distraerte o salir? Pues simplemente porque es tu espacio también de cuidado, ¿no? En este caso, la mayoría de las personas que se dedican a cuidar de alguien se abandonan incluso en ello, ¿no? Se sentirían culpables de ir a una fiesta, ¿no? Realmente. Así es, y inclusive tú decías, se aíslan, dicen, ¿sabes qué? Me siento cansado, vayan ustedes, yo me quedo, ¿sí? Pero eso puede provocar a que te metas más al problema, ¿sí? Bueno, llamémosle problema. Enfermedad, ¿sí? Claro. Y que de alguna manera esto en vez de ayudarte te va a perjudicar. A veces tenemos que hacerlo, darnos ese jalón extra, dicen por ahí, para poder hacer las cosas. Claro. Y sí, adelante. Pero también precisamente es como a veces difícil para la persona poderlo entender hasta que ya llega a la descripción del síntoma, ¿no? Porque precisamente previamente si alguien viene y le oferta, oye, ¿sabes qué? Deberíamos de organizarnos, deberíamos de cuidarnos. La persona dice, no, ¿cómo crees? Es mi mamá, no me pesa hacerlo, ¿no? Entonces dices, esta parte también es como empezar a trabajarla precisamente, ¿para qué? Para que la persona percate que va a haber todo un cambio precisamente y que quizá no está preparado para todo ese cambio. Algunas personas cuando trabajan el tema de los duelos pues también hablan acerca de esto, ¿no? El duelo de por la enfermedad. ¿Por qué? A lo mejor no es la enfermedad en mí, pero sí es la enfermedad en el otro y cómo esto me va también a modificar a mí en mi estilo de vida. Así es. Bueno, pues ahí está más o menos lo que de alguna manera estamos viendo el síndrome del cuidador quemado. Y si tienes alguna pregunta, acércate con nosotros a través del teléfono en cabina, que es el 01 55 76 51 29 16, o a través de aquí de
del Face Live, y que de alguna manera puedes hacer tus preguntas. Si tienes alguna duda, acércate y de alguna manera aquí la psicóloga nos va a poder ayudar. Claro. Pues aquí también igual cabe mencionar que podríamos ya empezar a describir cuál es el perfil del cuidador. Hace un rato comentábamos precisamente que no es que solamente las mujeres lo desarrollen, pero sí es más probable. En esto vamos a brevemente comentar una serie de investigaciones que se han ido haciendo, van determinando precisamente qué persona es la que se empieza a quedar en ese rol. Por ejemplo, hicieron una encuesta donde veían de todo ese grupo de personas que asistían a un hospital, cuál era su grado de estudios, su sexo, cuál era su ocupación, si estaba como tal, si estaba casado o estaba soltero, perdón, y su edad, obviamente, ¿no? Entonces empezaron a sacar precisamente más o menos como ya un estándar, y parte de ello pues no se aleja tanto de lo que ocurre acá en México. En este caso esa investigación se desarrolló en España. Y ¿qué es lo que ellos muestran? Que precisamente las personas, por ejemplo, de un rango de edad, en este caso, de los 26 a los 83 años, es que pueden desarrollar este rol. Pero más bien el grosso, la población grosa, se queda como en los 54 años. Ahora, ¿por qué vamos a poner esa situación? Porque a los 54 años, y pensando en una mujer, porque también es más probable que sea una mujer, ¿qué es lo que principalmente esta mujer asume como su rol, ¿no? social? Pues precisamente muchas, si es que tuvieron la oportunidad de jubilarse, deciden dedicarse a su casa, ¿sale? Entonces, ya como ese hecho ya te determina que, bueno, como tú pasas más tiempo en casa, tú puedes echarle un ojito, o puedes estar al pendiente, ¿no? O dar sus medicamentos, o llevarlo al médico. Pero también vemos que la mayoría de las personas que son, en este caso, casadas, tienden a desarrollar más este rol. ¿Por qué? Porque las personas solteras, su estilo de vida como que choca todavía. Cuando se es casado se entiende, hace un rato decíamos, se asumen responsabilidades. Y en este caso, por ejemplo, la que se casa o el que se casa también asume no solo responsabilidades con su familia de origen, sino también con la familia política. ¿Qué implica entonces? Ahorita, como lo vamos a ver, también se estudió el grado de parentesco. En este caso, en esa investigación se veía que las personas podemos tener un parentesco, por ejemplo, de hija, que es el que con mayor predominancia se tiene. De ahí sigue la esposa, de ahí sigue en este caso la hermana, y al final queda la nuera. Entonces uno dice, es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo se vería la nuera negándose a cuidar a la suegra, ¿no? O sea, eso le traería un conflicto con el marido, precisamente. Entonces, pues vemos que en su común casi siempre va a ser como la hija la que puede estar desarrollando este rol. Pero si hablamos del grado académico, también vemos que las personas que tienen un alto grado académico, un posgrado o una licenciatura, es menos probable que se dedique a cuidar de alguien. ¿Por qué? La persona que tiene una licenciatura tiene mayor probabilidad de tener un empleo mejor remunerado. Entonces, si lo pensamos, a lo mejor esto no es algo que se platique o se analice en la familia ahí sentados todos, pero es como que sí, todos caen en la misma idea de, no, ¿cómo crees? Mejor tú vete a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque tu dinero va a tener un mejor movimiento acá para el cuidado. Entonces, permitimos que a lo mejor alguien con un menor grado se quede a cuidar. En este caso, ¿por qué estábamos hablando ahorita del perfil? Eso hablando como rasgos sociales, pero ya también hablábamos como del perfil emocional, en donde decíamos la persona que a lo mejor se percibe como una persona capaz, apta de poder resolver problemas, pero también está la persona que a lo mejor nunca ha tomado una decisión y esta vez se quedó nuevamente y asumió lo que los demás dijeron, o incluso puede ser que la persona haya tenido como mucha capacidad y más bien ahora externa la necesidad de poder aprender más. Entonces, todos estos como tal, vamos a llamarlo así, como todo este conjunto de características puede facilitar que una persona esté en este rol, pero eso no excluye a los hombres, por ejemplo, en este caso. Ahorita decíamos, es más probable que la mujer lo haga, pero no quiere decir que el hombre quede afuera. Actualmente también con los cambios sociales en donde de repente vemos, y creo que el video también lo mostraba, lo reflejaba, se decía que los cuidadores, y ponían en los cuidadores también a los padres o a las madres. Y en este caso, pues también cada vez vemos a más varones que se quedan en la casa y cuidan de la familia.
Entonces no excluimos al varón, al contrario, ambos tenemos la misma capacidad de cuidar, más bien es como el asumir. Así es. Y sobre todo, a veces se van viendo primero tú decías, los roles, ¿no? Cómo van primero el hijo, la hija, el más grande, el mayor, pero sí llega el momento en que a veces hasta el menor quiere estar apoyando por el estrés, por el que le están haciendo a mi papá, a mi mamá, pero muchas veces empieza ese malestar, ese enojo consigo mismo, porque no puede, lo que decíamos, no puede en un momento dado ayudar como se debe de hacer. Inclusive me ha tocado ver en los hospitales jovencitos que no tienen ni 18 años, ¿sí? Como de alguna manera el papá tiene que salir a trabajar, pues está el jovencito, toma un lugar que no le pertenece todavía y una responsabilidad que todavía no le merece, pero él quiere ayudar, pero no se da cuenta que esto puede provocarle un estrés y llevarlo a un síndrome como el que estamos hablando. O sea, no es fácil. Claro, y de hecho a lo mejor aquí ya precisamente cuando se da la opción de que la familia se organice, lo que podríamos comentar son algunas estrategias. Porque, por ejemplo, este jovencito o incluso los niños, podemos asignarles como tareas en donde ellos se sientan aptos, se sientan capaces y se sientan satisfechos. Por ejemplo, en este caso, si estamos pasando por una enfermedad que a lo mejor sabemos que sí va a durar algunos meses, que no va a ser progresiva, podemos sugerirle al niño que se haga cargo más de sí mismo. O sea, por ejemplo, en acciones como de ahora en adelante te voy a pedir que de favor cuando tú llegues de la escuela te quites el uniforme, te pongas la ropa de casa, te pongas a hacer la tarea, ¿no? O sea, son acciones que a lo mejor no tiene que ver con el impacto hacia la enfermedad en este caso del familiar, pero sí que ayudan mucho, porque probablemente alguien se hacía cargo de esas acciones hacia ese niño, ¿no? Lo mismo pasa con el adolescente, a lo mejor no le pedimos que se vaya a trabajar fuera de casa, pero sí le podemos pedir que levante su plato, que se haga cargo de su propio autocuidado, o que colabore en actividades como el aseo de la casa. Así es. Y lo hemos visto, me voy a ir un poquito más atrás, a la edad. Hay niños, tienen escasamente 6, 7 años, cuidando a un bebé cuando no le corresponde, cuando no tiene que hacerlo, y ahí empieza esa sobreprotección que le estamos enseñando. Claro, o incluso pensaba precisamente, recientemente platicábamos con un paciente acerca de esto, porque de repente decíamos que tanto eso que él está haciendo, más bien es algo que él quería hacer, él quería más bien que hicieran para él, ¿no? O sea, que tanto este estilo de sobreprotección, más bien era, él quería sentirse protegido y cuidado, ¿no? Y entonces ahora más bien lo refleja. Así es. Bueno, doctora, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay gente que nos está viendo. Sí quiero darle las gracias a Eleo Pasión Bautista, que está con nosotros, está viéndonos, a Julio César García Ferreira, a Antonio Cruz Ferreira, a Mitzi Aritz, a Noé Pérez, que siempre está también con nosotros, a Lulú Rodríguez, también nos sigue seguido, ¿sí? A Benny Chirinos, un saludo, ¿sí? A Quique Medina también, saludo Quique, ¿sí? A Laura López, saludo Laurita, a Guillermo Hernández Martínez también, ¿sí? Que lo pone como Gemo H. Martínez desde Saltillo, Coahuila, gracias, un saludo, ¿sí? Entonces estamos en el tema, ¿sí? Del síndrome del cuidador quemado. Dígame. Pues precisamente ahorita lo que veíamos, ¿no? O sea, todo esto podemos ver cómo la bolita de nieve puede ir creciendo, ¿no? O sea, pero realmente lo que a nosotros nos interesa es que pues hayan cada vez más estrategias, ¿no? Para las personas. En la mayor parte del tiempo pensar en uno mismo en muchas ocasiones fue como algo tachado, porque precisamente le ponemos el adjetivo de egoísmo. Pero en este caso hablar del tema de la salud, pues eso no sería ser egoísta, sino más bien responsable, ¿no? Entonces, en este caso, pues el que podamos estar conversando de esto es que la gente comience a observar que las necesidades pues tienen que ser atendidas y tienen que ser de manera personal. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de qué pueden hacer para poder reorganizarse,
valdría mucho la pena que si para algunas personas se encuentran en grandes conflictos, pues pudieran incluso tomar una terapia familiar, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, anunciábamos que algunas personas llegan a tomar el lugar de alguien que no les corresponde, ¿no? Y eso va a ir generando pues más conflictos todavía, ¿no? Incluso esta perspectiva que a veces se tiene acerca de que quien está enfermo pues no tiene ni voz ni voto, cuando realmente la persona no tendría por qué ser excluida, ¿no? Porque realmente eso también genera un proceso para su propia enfermedad todavía de mayor deterioro. Por ejemplo, en algún momento vemos como familias están discutiendo como tal, peleando, y el familiar está en la cama, pero queriendo externar lo que él piensa o lo que siente, y todos los demás están aquí, ¿no? Lo excluyen. ¿Y eso qué puede llegar a generar en el otro? Pues también un estado de depresión, porque recuerden que en este caso pues la mayoría de las enfermedades no excluyen a algunas otras, ¿no? Y en este caso puedes tener un cáncer y puedes tener depresión también, ¿no? Fácilmente podemos ser causa de depresión. Muchas veces nosotros queremos sentirnos valientes, queremos decir no pasa nada, pero ¿qué crees? Te traiciona tu subconsciente. Te traiciona porque estás tan metido en el problema que a veces te es difícil salir. Para eso necesitas la ayuda profesional, la ayuda que de alguna manera necesitas. Porque muchos creemos que la depresión es pasajera. Puede ser pasajera. Claro. Siempre y cuando te ayudes tú mismo a salir. Claro. Pero a veces no queremos. ¿Sí? Porque por ahí me decía un psicólogo, es que quieras y que puedas. ¿Sí? Porque si no quieres, ahí te vas a quedar toda la vida. ¿Sí? Pero si tú quieres la ayuda, ahí va a estar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera procede? ¿Qué tenemos que hacer para evitar todo esto? Ya tú como profesionista, ¿qué nos puedes decir? Pues en este caso lo que sugeríamos es precisamente que la persona puede tener pues una serie de desarrollo, en este caso puede ser incluso un entrenamiento, como lo mencionábamos, pues de habilidades sociales. Hace un rato cuando comentábamos algunas de las características o del perfil acerca de el cuidador, veíamos que a lo mejor es una persona que nunca ha tomado decisiones. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta persona es demasiado insegura. Entonces, creo que sería conveniente que esa persona desarrolle una comunicación asertiva, es decir, pueda decir lo que realmente piensa, siente, no con el hecho de ofender o lastimar a los demás, pero sí para poder darse a entender, para poder llegar a un diálogo, para poder pues incluso negociar. También en ese sentido, pues la oportunidad de tomar pues mejores decisiones, ¿no? Y en eso también incluye ser más responsable todavía de ese proceso, ¿no? La mayor parte del tiempo la gente le agrada pues tener éxitos, tener logros, pero cuando hemos tomado decisiones que a lo mejor el resultado no fue el mejor, eso no significa que no podamos aprender acerca de ello, sino más bien aprender a observar qué fue lo que no funcionó, ¿no? Entonces, en este caso, pues hablando acerca como del trabajo personal que podría tener una persona, pero también puede ser que el trabajo necesite ser en acompañamiento, decíamos hace un rato, un apoyo emocional y social. Puede ser que entonces la persona se permita tener un grupo de autoayuda, un grupo de apoyo. Hay instituciones que precisamente tienen grupos específicos, a lo mejor de las enfermedades, porque a lo mejor en la primera parte ellos sugieren tener una psicoeducación de la enfermedad que vive el familiar. ¿Para qué? Para que la persona también entienda que quizá sí el familiar puede integrarse al propio cuidado y a las responsabilidades, pero habrán cosas que no pueda desarrollar. Hace un rato comentábamos acerca de la persona con Alzheimer, sí. A lo mejor esa persona puede atender ciertos aspectos de sí misma, pero no va a ser capaz de ir al mercado y traer el mandado, ¿no? ¿Por qué? Porque su demencia ya no facilita ese proceso. Entonces, entender primero cuál es la enfermedad de mi paciente va a ayudar bastante a que podamos empezar a establecer como cierta negociación en qué puede hacer el otro, qué puede ser el familiar y qué vamos a hacer los demás, ¿no? Y también en ese sentido, pues tener actividades sociales. ¿Por qué comentábamos esto hace un rato? Porque una de las necesidades principales del ser humano es tener también pues diversión y esparcimiento, ¿no? ¿Para qué? Para relajarse precisamente, ¿no? Es decir, la mente aprenda a no solamente estar pensando en un solo aspecto y más en el que me está preocupando. Entonces las personas pues pueden asistir, por ejemplo, a algunos clubs
si es que así lo deciden, o bien también con sus propios amigos. En muchas ocasiones, hace un rato cuando mencionábamos el aislamiento, vemos que esa es una de las constantes y que de repente los amigos dicen, pues es que ya ni siquiera te conectas, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos las redes sociales, ¿no? Ya ni siquiera contestas mis mensajes o algo así. Entonces, en este caso, el tener ese apoyo social va a facilitar que la persona tampoco se desconecte de su mundo. Esta parte sí la toco con mayor sutileza, porque la persona cuando tiene un familiar que probablemente tiene una enfermedad que va a ser pues fulminante, de repente se dedica tanto al cuidado de su familiar que descuida completamente los aspectos de su vida, incluso esta parte social. Y cuando la persona fallece, ya no tiene como un sentido su vida, ¿no? De repente se queda totalmente como en ese limbo. Entonces el tener ese apoyo social le ayudaría bastante a que cuando decida retomar, ya sea porque haya fallecido el familiar o porque ya alguien más lo rola, pueda incorporarse más fácilmente. Uh-huh. Exacto. Y pues también sería importante, hace un rato comentábamos, tener como ciertos cursos o una habilidad práctica acerca de los cuidados que va a requerir mi familiar. Actualmente, por el tipo de enfermedades que han presentado en la población, precisamente, pues hablábamos de diabetes, hipertensión, como digamos las más comunes, ¿no? Y dentro de las complicaciones de la diabetes, pues en muchas ocasiones observamos cuidados muy específicos, y más cuando ya en alguno de ellos utilizan diálisis, ¿no? Los problemas renales más que nada es la consecuencia de la diabetes. Es horrible, o te pegas a un aparato, ¿sí? O ves a tu familiar cómo se inflama, se hincha, perdón la palabra, y sobre todo es horrible, es horrible. Hoy te quiero decir, tú que nos escuchas, tú que estás detrás de esa cámara, detrás de esa computadora, de tu teléfono, cuídate. El tener diabetes muchas veces es algo ya muy familiar, sí, pero las consecuencias es algo que de alguna manera es muy horrible. No me gustaría ver, sí, porque lo acabo de sentir, sí, pero que de alguna manera te deja traumado, te deja de alguna manera trastornado, sí. Entonces, muchas veces hoy en día todos los que vamos para allá, ya la mayor parte tenemos diabetes, ¿sí? Y los que no tienen, cuídense, ¿sí? Están a punto, están a tiempo de momento de hacerlo, porque conozco muchos compañeros, ¿sí? Inclusive de trabajo, que estamos obesitos, ¿sí? Y lo decimos con mucha alegría, ¿sí? Pero que de alguna manera eso, no sabes lo que va a pasar el día que te dé diabetes y tengas una consecuencia. ¿Quién la va a llevar? La familia. La familia es quien te va a ver, ¿sí? Entonces, tratando de que te cuides, que es precisamente este tipo de programa para que de alguna manera sepas cómo se conduce la enfermedad. Ahorita estamos hablando del síndrome del cuidador quemado, porque de alguna manera, pues sí, van a estar al principio contigo, pero cuando tú te enseñas a un momento dado a salir adelante, a cuidarte, hay algo bien importante dentro del diabético, y me cuento, muchas veces nos cuesta trabajo fijarnos, tenemos que estar pidiendo a alguien que lo haga por nosotros, pero cuando tienes que darte cuenta que tú lo tienes que realizar para poder estar bien, para que en un momento no empieces a de alguna manera lastimar a tu familia, a cansarlos, ¿no? Porque hoy otra vez ahí viene para que los vuelva a picar, ¿no? Y con cosas tan más sencillas. Claro, y si pensamos como en la correlación acerca de la importancia de que todos podamos continuar cuidándonos, incluso en esto, ¿cuántas veces la persona precisamente puede volverse dependiente de otro? Ajá, pero también está esta otra situación. Hace un rato cuando hablábamos como de la sobreprotección, ¿cuánto de mi intervención como familiar preocupado puede hacer que el otro no mejore en su calidad de vida? Entonces, aquí precisamente cuando hablábamos acerca de la corresponsabilidad es porque todos pues estamos generando también esto, ¿no? Claro. Doctora, déjame enviar un saludo, están con nosotros, siguen conectando, gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros, esto no es programa, sino es por ti. Quiero mandarle un saludo a Ana Villegas y a María Luisa Villanueva Canela, un saludo, sé que estás ahí, gracias por estar con nosotros.
¿sí? Entonces, el ser codependiente dentro de una enfermedad. Entonces, tenemos que evitar, ¿sí? Evitar todo ese tipo de situación para estar bien. Muchas veces queremos dar todo por nuestros pacientitos, por nuestras personas que cuidamos, porque a veces tenemos unos pacientes que de alguna manera nos llegan, ¿sí? Y nos llegan con nosotros y están platicando y sabes que tengo hipertensión, tengo diabetes y desde ahí te estás preocupando, ¿sí? Te estás preocupando, muchas veces inclusive platicas con ellos, pero es platicar, pero no meterse más adentro, ¿sí? Porque entonces sí estás implicando algo que no te corresponde primero y en segundo porque te puedes enfermar, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. Y pues también apoyar cada vez más en este caso al familiar o en este caso al paciente a sentirse capaz, ¿no? Porque precisamente en muchas ocasiones realmente su grado de inseguridad que no lo lleva a poder asumir, ¿no? Muchas ocasiones, por ejemplo, bueno, en mi caso cuando vemos pacientes que tienen que tomar tratamientos pues como tal psiquiátricos, en donde tienen que ser como muy específicos acerca de la dosis que van a tomar, del horario, y de repente, por ejemplo, en este caso a veces el psiquiatra sí necesita que el familiar le otorgue el medicamento por el grado de inestabilidad que tiene el paciente, pero en algún momento cuando ya se encuentre estable y esté consciente, hay que nuevamente regresarle esta responsabilidad, ¿no? Pero también es de esos hechos en donde a lo mejor el familiar está preocupado acerca de qué tal que hace un mal uso de la medicación, ¿no? Entonces no podemos vivir solamente con estos pensamientos que precisamente decían, ¿no? Que predisponen a la angustia, que predisponen al miedo. ¿Por qué? Porque entonces de eso, si de eso se trata, suceden este tipo de actos donde al otro lo traes como en una esfera de cristal. Entonces no permites que el otro ni tenga contacto con la realidad, es decir, con lo que pasa con su enfermedad, y tampoco permites que los demás interactúen con él. Claro. Bueno, pues la verdad es que estuvo muy interesante. La verdad, doctora, la verdad yo te agradezco, sí, estos temas que lo estamos viviendo a diario, pero no nos damos cuenta, lo estamos viviendo a diario, sí, ya sea porque tus pacientes, ya sea porque tu familia, ya sea porque tus vecinos, ya sea porque en un momento dado te estás preocupando por todos, pero como dice la doctora, ¿y tú? ¿Te estás cuidando? ¿Sí? ¿Dónde quedaste tú? Exacto. ¿Sí? Y pues solamente igual compartirles, ahorita hablábamos que quizá esta problemática la vamos a ver con una mayor tendencia. ¿Por qué? Por el envejecimiento poblacional, precisamente comentábamos, pero hace unos días estaba precisamente yo también viendo un programa y hablaban acerca de la existencia ahora de comunidades, no son asilos, sino más bien son comunidades donde diferentes personas de la tercera edad vivimos juntos, ¿no? Como tal, nos asistimos para comer, nos asistimos para ir al doctor. ¿Por qué hablo de esto? Porque hace un rato decíamos, nuestras creencias, incluso culturales, decían acerca de ten un hijo, porque cuando seas viejo, ¿quién te va a cuidar? ¿No? Y ahora también vemos esta situación, ¿no? O sea, no es que las personas sean malos hijos, ¿no? Pero probablemente a lo mejor no tienen ni siquiera la posibilidad de hacerlo, o hay personas que decidieron no tener hijos, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente, de crear redes de apoyo, por ejemplo, en este caso esas comunidades, y me parece pues también una idea fantástica, porque en su mayoría pensamos que llegar a viejos va a implicar también estar solos y tristes, ¿no? Así es, y es la realidad. Se está volteando la pirámide poblacional. Antes era la base más amplia, donde había más niños. Hoy nos estamos yendo a la punta, los que estamos más viejos, y los niños un lado muy estrecho, muy pequeño. Entonces hoy tenemos que cuidarnos, saber cuidarnos, tener esos cuidados que tenemos que tener, saber cómo hacerlo, ¿sí? Y para eso estos programas. Y doctora, algo que en un momento dado como resumen para que le puedas decir a la comunidad. Claro, pues en este caso precisamente decíamos, el síndrome del cuidador quemado no es como tal una enfermedad, pero sí nos habla acerca de signos, de síntomas en donde la persona va a mantener este estado de cansancio, de estrés, de malestar físico. Algunas personas pueden desarrollar además algunos trastornos como la depresión, la ansiedad, un trastorno mixto de la ansiedad, el estrés, pero esto tiene que ver con la implicación de cuánto te estás en su momento como apegando a incluso actividades que ni siquiera son tuyas, ¿no?
Algunas personas dicen que somos controladores, o que al menos en esta era se muestra un poco más esa necesidad del control. Pero yo hace un rato comentábamos, no es porque controlemos al mundo, ¿no? Sino más bien porque esto me hiere tanto, me molesta tanto, me intolera tanto, que lo quiero hacer para que no sienta esta necesidad, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues creo que los años pasarán y podemos darnos cuenta de que no podemos evitar que existan cosas que no nos gusten, ¿no? Va a existir la enfermedad, va a existir la pobreza, va a existir el dolor, pero que aquí la importancia tiene que ver con cómo tú lo reestructures, cómo tú lo pienses, que saques de beneficio para poder enfrentar lo que venga en adelante. Si es enfermedad, si es en este caso incluso la muerte, la preparación para esto pues sí implica un grado de responsabilidad, pero también un grado de acercamiento contigo mismo. Todos estos procesos precisamente, si nosotros los vemos como aislados y vemos, o a veces como lo externamos, a mí no me va a pasar, le pasó al vecino, pero a mí no, pues estamos viviendo completamente en una negativa, ¿no? Entonces, la intención aquí tendría que ver con el cuidador primario, también aprender a ser cuidador de sí mismo. ¿Para qué? Para que en su momento, cuando tenga la necesidad de un servicio médico o de un servicio de asistencia, lo viva, pero también con cierta responsabilidad y no con culpa o no solo con pues esa angustia. Entonces, para los que en su momento ya estamos con una enfermedad cursando cierto grado de cronicidad, o que estamos perdiendo también nuestra salud, también recordar que no porque ya estoy enfermo, entonces pues ya no puedo hacer nada por mí, ¿no? O sea, al contrario, necesito seguir revisando qué es lo que yo puedo todavía realizar por mí mismo. ¿Por qué? Una de las situaciones que vemos con las personas que van perdiendo grado de independencia es que se perciben como una carga. Y precisamente eso es lo que va dañando a la familia, que se perciba como una carga cuando desde siempre ha sido visto como una figura de afecto para mí. Entonces, las personas que estamos en este momento escuchando este programa podemos asumir que el cuidado es un cuidado personal, nos acompañamos como familia, y si por alguna causa no tengo algún familiar que esté cuidándome, pues puedo hacer uso de una red de apoyo, y de ello pues me tengo que cubrir de información. Pues, la verdad es que muy interesante, sobre todo el tener que cuidarte a ti mismo, eso es lo más importante. Quiero darle las gracias a Guillermo H. Martínez, que estuvo conectado con nosotros, a Ana Villegas, a María Luisa Villegas, ¿sí? Canela, a Laura López, que estuvo también con nosotros, y aquellas personas que están detrás de su computadora. Gracias. Pero antes de irnos, yo quiero que me digas dónde te podemos contactar. Pues en este caso, pues básicamente lo podemos hacer por vía telefónica. Si gustan, pues puedo darles mi número. En este caso es celular, es 044 55 35 04 88 62. Actualmente pues estoy dando consultas en lo que es el municipio de Nezahualcóyotl, y pues básicamente estamos abriendo el servicio para lo que es terapia individual, de pareja, familiar, y también estamos por debutar con un taller. En este caso es para fomentar lo que es la autoestima, ¿no? Hace un rato cuando comentábamos personas que somos inseguras, pues yo les decía, es que no somos como somos nada más porque sí, o sea, hay una base, y en ese taller la propuesta es precisamente que entendamos de dónde viene y en su momento lo vayamos trabajando. Bueno, pues ahí está la invitación, y nuevamente puedes dar tu teléfono, por favor. Es 044 55 3504 8862. Igual, si gustan pueden contactarme por vía WhatsApp y pues nos ponemos en contacto. Ok, doctora. Quiero mandar un mensaje a Felicitas Castillos, que nos estás viendo. Un saludo, Felicitas. ¿Sí? Muchas gracias. Y sobre todo, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros y traer este tipo de temas que son bien importantes y que lo estamos viviendo a diario. Gracias. Espero contar contigo próximamente. ¿Sí? Gracias. Por ahí hay un tema de depresión que me gustaría que nos explicaras qué es la depresión. Uh-huh. ¿Sí? Ok, pues Para muchas comprometerte. gracias. Esperamos que sí. ¿Sí? Claro. Bueno, yo soy el doctor David López. Para mí es grato que estés con nosotros, y lo único que te puedo decir, ¿sí? Si no hay nada en cabina, ¿no? Pues que de alguna manera cuides tu cuerpo, cuides tu mente, cuides tu alma. Nos vemos el próximo lunes 5 de la tarde en este mismo canal a través de Visión Colectiva Radio. Nos vemos. Gracias.